Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar el tercer encuentro de este ciclo con las palabras del decano Alberto Juárez. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Estimados colegas, en mi carácter de decano de esta facultad, les doy la bienvenida a la tercera jornada de reflexión sobre el proyecto legislativo Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal. Participarán del acto las profesoras Ángela Mora, Andrea Pérez, Beatriz Raglan y los profesores Cristian Cao, Ricardo Damonte, Daniel Sapsay y Sebastián Tedeschi. En la jornada de hoy se ha de continuar con el análisis de algunos puntos del eje, cuestiones procesales generales, juicio por jurados, recurso extraordinario y funciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al margen, lamentamos todos el fallecimiento reciente, lamentamos muy profundamente el fallecimiento reciente del profesor Gregorio Badeni, que iba precisamente a participar también en este evento. En primer lugar, entonces, disertará el doctor Cristian Alberto Cao, abogado y doctor en Derecho. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor decano, señor vicedecano, autoridades, colegas, a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión que demuestra una vez más que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires continúa cumpliendo no solamente su tarea educativa, de investigación, de extensión universitaria, sino también demuestra que está comprometida con lo institucional, demuestra que está comprometida con la realidad del país y aún en esta situación de aislamiento por la pandemia del coronavirus, en donde por parte del Poder Ejecutivo Nacional hay una propuesta para la reforma de gran parte del Poder Judicial, la universidad se muestra que interviene, que se compromete y que también opina y participa. El presidente de la Nación, mediante el decreto de necesidad, el decreto 635 de este año, creó un consejo consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial. Esto va en marco, va en una línea también de otras propuestas legislativas que están teniendo tratamiento sobre reforma de otros aspectos. Pero me voy a centrar yo básicamente en dos temas. El primero de ellos tiene que ver con cómo ha sido la conformación de este Consejo Consultivo y cuáles han sido las competencias que el presidente de la Nación le ha dotado a este grupo de expertos para elaborar propuestas que después de los 90 días del funcionamiento nos van a presentar, no solamente a nosotros, sino también al Poder Ejecutivo Nacional. Y el segundo de ellos tiene que ver con cuáles son las propuestas que ese Consejo tiene, la competencia que tiene para reformar o modificar el funcionamiento, evaluar y modificar o elaborar propuestas para el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En primer lugar, en lo que se refiere a la instrumentación o la creación de este Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y otros también órganos, lo que primero tengo que decir que la creación de este órgano y la propuesta en general la califico como inoportuna. Estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes, no solamente en la República Argentina, sino también a nivel planetario, a nivel mundial, pero que además va en el marco de una crisis económica y una crisis cambiaria, que esto no se ha experimentado una vez iniciado la pandemia por el coronavirus, sino que ya en diciembre del año pasado, a la luz de la ley 27.541, la ley de emergencia, ha declarado en emergencia distintos aspectos de lo que sucede en la República Argentina. Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿es realmente un momento oportuno para reformar estos aspectos del Poder Judicial, una situación de emergencia? Por eso lo califico justamente de inoportuna. Una reforma al Poder Judicial de esta característica, de esta envergadura, y particularmente en lo que tiene que ver con propuestas para la modificación del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se tiene que dar en un ámbito no de emergencia, sino en un ámbito donde haya pluralidad, donde haya amplitud, donde justamente podamos participar
y donde la sociedad y por supuesto los poderes constituidos puedan reflexionar de una manera tranquila y no en una situación de emergencia. La segunda característica es que ha sido inconsulta. Inconsulta en lo que tiene que ver con que el presidente de la Nación ha constituido, por propia iniciativa, un consejo, un comité de expertos, en donde no han sido invitados, por ejemplo, académicas científicas, universidades. Hoy la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires está exponiendo por iniciativa de justamente las autoridades, pero no han sido invitadas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y por lo tanto hubiera sido saludable que en aras de tener una pluralidad de voces y las distintas especializaciones que están abordando la modificación de aspectos del Poder Judicial de la Nación, puedan participar, debieron haber sido consideradas en esta iniciativa o en esta propuesta que está llevando adelante el Poder Ejecutivo Nacional. La segunda la tercera, la voy a calificar como irrelevante o impertinente en términos republicanos. El artículo 4 del decreto 635 que crea este Consejo Consultivo y que le dota de competencias para elaborar un informe, establece que debe hacer una descripción valorativa del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, un órgano creado por el Poder Ejecutivo Nacional va a emitir un informe que va a describir valorativamente cómo funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pensemos por un minuto cómo hubiera sido en contrario, o uno de los órganos, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el Poder Judicial en su conjunto, o el Congreso de la Nación, hubieran creado un órgano para evaluar el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional. La Constitución Nacional, en su ingeniería, ha creado mecanismos para este sistema de frenos y de contrapesos o de control entre los distintos órganos. Este control de órganos está establecido por la ingeniería constitucional. Quiere decir que crear un comité de expertos para elaborar ese tipo de informe valorativo parecería ser al menos impertinente. Y por último, lo que tiene que ver con la integración ya en concreta de los miembros propuestos, considero que ha sido inconveniente en lo que tiene que ver con la integración de algunos de sus integrantes que ocupan funciones judiciales o incluso en el ejercicio profesional y que, no me quiero ampliar en esto, pudieran llegar a tener algún conflicto de intereses en lo referido a la aplicación de la Ley de Ética Pública y quienes ejercen la función judicial, los principios de Bangalore, o incluso también el Código de Ética Profesional, porque sabemos que hay jueces en funciones que están integrando ese comité, y también hay abogados que patrocinan causas sensibles y que tal vez su intervención en este comité podrían llegar a tener algún tipo de afectación con estas leyes en el ejercicio de la profesión de la abogacía. Ahora voy a ir a avanzar en concreto sobre lo que tiene que ver con la reforma propuesta del funcionamiento de algunos aspectos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En primer lugar, se atiende o debe atender a cuáles son los criterios de diversidad de género y representación federal, es decir, cómo debe tener la integración de los futuros o los hipotéticos futuros miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para esto, cabe recordar que el decreto de 222 del año 2003 establece ciertos criterios de preselección. Es decir, si quisiera el presidente de la Nación fijar criterios que atiendan a la diversidad de género, por un lado, y la representación federal, lo puede hacer perfectamente mediante un decreto, como fue justamente el citado. Además, también algún debate sobre la dificultad podría llegar a generarse respecto a que si una normativa infraconstitucional pudiera establecer criterios diferentes a los establecidos por la Constitución Nacional para la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya hay un antecedente antiguo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo limita, el antecedente Bianchi del año 1960, sin perjuicio de lo establecido por la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994. El segundo aspecto atiende a evaluar los criterios de la competencia ordinaria y extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Respecto al primero, el recurso ordinario de apelación, es sabido que fue declarado inconstitucional en el año 2015 en la sentencia Anadón Tomás contra la Comisión Nacional de Comunicaciones, y por lo tanto no habría mucho para decir respecto a este comité de expertos.
sobre el segundo de los recursos, el recurso extraordinario federal, es cierto que una antigua ley, la Ley 48 de la República Argentina, reglamenta este aspecto y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha ido detallando. En este sentido, lo único que habría que hacer es tal vez repasar la frondosa jurisprudencia por la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación estudió la materia. En lo que tiene que ver con el rechazo in limine, otros de los aspectos que el comité de expertos tiene para atender y para evaluar, es cierto que es un obstáculo para poder acceder a una justicia plena, el conocido artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pero para esto lo que tenemos que decir es que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el pronunciamiento Mohamed contra la República Argentina, lo ha declarado inconvencional. Por lo tanto, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado inconstitucional la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, difícilmente un comité de expertos pueda llevar adelante logros que la Corte Interamericana a la fecha no ha podido acceder. Quedan dos aspectos más para avanzar que tienen que ver con la estipulación de las normativas para las audiencias orales, y para esto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la acordada 30 del año 2007, lo ha reglamentado con especificidad, y de hecho funcionan y funcionan muy bien. Pueden ser vistas por internet todas las audiencias públicas de aquellos casos sensibles que la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece y que abre a la participación de expertos o incluso de la ciudadanía. Por lo tanto, no habría mucho para señalar por parte de este comité de expertos. Y por último, la fijación de los plazos para la sustanciación de los recursos extraordinarios es un tema que realmente es sensible. Pero paradójicamente, muchos o el cúmulo de casos que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchas ocasiones se da a partir de las voluminosas apelaciones que hace el Estado Nacional, particularmente en aquellos casos de reclamos por la seguridad social, y por lo tanto eso es lo que termina alimentando el bagaje de causas que se encuentran en atención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por último, es importante señalar que el comité de expertos no tiene competencia para opinar sobre una hipotética ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto ha sido muy bueno. Reformar la composición de los miembros de la Corte Suprema es muy parecido a reformar la Constitución, porque ellos son los últimos intérpretes de la Constitución Nacional. Esto es bueno que no se pueda ampliar, y mucho menos en una situación de emergencia como la que estamos experimentando. Muchas gracias, agradezco nuevamente a la Facultad de Derecho por esta oportunidad y el compromiso de estar participando en este proceso de reforma judicial. Muchas gracias, doctor Cao. Tiene la palabra ahora el profesor Ricardo Damonte, profesor adjunto de Filosofía del Derecho, conjuez de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, señor decano, estimados colegas y todos quienes nos escuchan. Aprovecho la oportunidad, señor decano, para felicitar a todos, a las autoridades por esta iniciativa. Y me atrevo a hacer una sugerencia al respecto. Sería bueno que quizás podríamos armar paneles o discusiones respecto de una problemática que siempre nos aqueja, como la es la de la enseñanza. Sería una buena oportunidad para poder compartir experiencias de profesores, cuestiones que siempre nos han preocupado desde quizás hace más de 40 o 50 años, respecto de cómo enseñar el derecho. Pero bien, es una sugerencia. Espero que pueda tenerse en cuenta. Bueno, respecto del tema que nos convoca, el primer punto que quiero sugerir, mejor dicho, proponer, es una reforma al Código de Procedimientos Penales para que se admita el juicio en ausencia de delitos de lesa humanidad y corrupción. Es interesante destacar que
a raíz de un fallo dictado en el año 2015 por la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, se destacó que el juicio en presencia no era más que una garantía de carácter procesal, no constitucional, y que, en consecuencia, debía ceder ante la sí garantía constitucional, que es el derecho de las víctimas a obtener justicia. Este fallo resultó muy interesante, se encuentra muy bien fundado, no ha tenido toda la difusión que mereciera. Más adelante, el diputado Lipovetsky presentó un proyecto de modificación de la ley procesal penal, estableciendo el juicio por ausencia. Por supuesto que ese proyecto duerme desde hace 2 años, el sueño de los justos en el Parlamento argentino. Pero los fundamentos son interesantes, muy interesantes, y podría ser una cuestión de suma importancia para de una vez por todas poner la mira, obtener justicia, en uno de los casos más graves que han azotado a la sociedad argentina, como fueron, mejor dicho, 2 casos, como fueron la voladura de la embajada y el atentado a la AMIA. Esto nunca había sucedido en la Argentina. Jamás. Una sociedad que desde su nacimiento fue amplia, liberal en el sentido de aceptar todas las concepciones y fundamentalmente las ideas de aquellos que vinieron a habitarla, de los inmigrantes. Pero llegaron esos terribles momentos. Es muy interesante lo que también dice el fallo al respecto, que bastaría, independientemente del dictado de una ley, que el juez a cargo del juicio lo decidiera, es decir, decidiera proseguir el juicio en ausencia, pues bastaría con declarar inconstitucional la norma procesal que se le impide. Más aún, también podría haberlo pedido con fundamentos similares o iguales el fiscal. Pero eso no ha sucedido y ha quedado allí. Esa reforma me parece muy importante y cabe agregar a la concepción de Lipovetsky los delitos de corrupción, fundamentalmente el fraude a la administración pública cometido por funcionarios públicos. Hay argumentos muy interesantes respecto del tema. En una cuestión algo parecida, como los esbozados cuando algunos fallos declararon la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. No estoy hablando que se decrete la imprescriptibilidad, sino que se tomen esos antecedentes como elementos importantísimos para incluir el juicio en ausencia para los delitos de corrupción con intervención de funcionarios públicos. Esa es mi propuesta y paso en consecuencia a referirme a otro tema también de cuestiones procesales generales. ¿Cómo es, que recién mencionó el profesor Cao, la derogación del artículo 280 del Código de Procedimientos, que le permite a la Corte rechazar peticiones sin fundamento?
Este artículo 280 es contradictorio con las propias normas procesales que establecen el artículo 34, que debe fundar, etcétera, etcétera, etcétera. Es elemental, pero sigo ahí. Más grave aún es que a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, el artículo 3 menciona específicamente que todos los jueces deben decidir las cuestiones sometidas a su jurisdicción con una decisión razonablemente fundada. Es cierto que no es feliz razonablemente fundada, porque no es lo mismo que decir racionalmente fundada, pero bueno, en fin, tampoco podemos pedir que las normas sobre interpretación de la ley y actuación de los jueces en el Código de Procedimiento, en el Código Procesal Civil y Comercial sean de las mejores. Por el contrario, ha modificado totalmente la concepción de la interpretación de la ley, ya deja de ser un auxilio para aplicar criterios de interpretación en casos de oscuridad o insuficiencia, cuando ahora, era como excepción, como lo decía el artículo 15 del antiguo Código Civil, ahora resulta ser que es para todos los casos. Esto es una modificación no menor. Bueno, es comprensible. También la comisión reformadora había propuesto que se utilizase como criterio de interpretación la jurisprudencia. En fin. Esa reforma, esa supresión sería muy importante, porque independientemente de que es inconstitucional o inconvencional, la realidad es que se sigue aplicando cotidianamente y no es bueno que el máximo tribunal dicte decisiones sin fundamento. Por último, quiero referirme a cuestiones procesales también generales y algunas quizá triviales. Como es, por ejemplo, que estando tan difundida en todo el país el expediente judicial electrónico, que tiene ventajas importantes, podría agregársela una que ninguno de esos sistemas tiene, como es que quede plasmado el incumplimiento de los plazos por parte de los tribunales. No es un problema técnico difícil, seguramente. Sería una enorme ventaja, no solo para los justiciables, sino para quienes controlan el accionar del Poder Judicial, que le permitiría monitorear con absoluta claridad cuáles son los casos de atraso, que, como todos sabemos, hay muchos. Eso, aunque parezca una trivialidad, ayudaría a la famosa celeridad procesal. Creo que sería un paso importante, de mucha utilidad. Como verán, no son cuestiones muy sesudas o importantes, pero esta cuestión instrumental y formal no es una cuestión menor. Y, repito, sería de mucha utilidad. Por último, también respecto de cuestiones procesales generales, me parece que debiera modificarse el Código de Procedimientos Civil y Comercial a los efectos de ordenar la publicación en el boletín oficial de los fallos plenarios, ya que si en realidad constituye, una vez dictados, una norma de carácter general exactamente igual a una ley, su publicidad deviene necesaria. Podría incluirse también, quizás, la publicación en el boletín oficial de los fallos de incidencia colectiva. Todo eso contribuiría a una publicidad que no siempre se tiene y que es necesaria. Bueno, he concluido. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Damonte, y tendremos en cuenta sus recomendaciones muy interesantes.
A continuación, disertará la doctora Ángela Rosalía Mora. Tiene la palabra, profesora. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Agradezco al decano de la Facultad de Derecho por esta gran iniciativa para poner en valor nuestra institución tan preciada y la riqueza que el debate está generando. También agradezco a los organizadores el esfuerzo que han puesto y a todos los colegas que me han precedido, que me precederán, que continuarán en el relato. Bueno, mi interés, dado los temas que hay que abordar en esta jornada, es centrarme primero que nada en lo que es toda la materia que está vinculada con las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y sobre todo partir de algo que la propia Corte, al ingresar en el siglo XXI, ha dicho en 3 fallos. Me estoy refiriendo a Nadón, que ya citó el doctor Cabo, en Barreto y en Mendoza. La propia Corte había dicho que debía reducir, en contra de lo que son las normas vigentes dadas por el Congreso, su propia competencia en materia recursiva. Y lo dijo en el sentido de que se debía dedicar exclusivamente a la competencia federal. ¿Por qué? Porque con la reforma de 1994, decía la Corte, se habían acrecentado funciones institucionales como son intervenir en causas colectivas, atender a grupos vulnerables sistemáticamente desatendidos en materia de derechos humanos, acceso a la vivienda, a la salud, toda la problemática del federalismo de concertación en materia tributaria, la conflictividad entre las provincias por el tema de la coparticipación constitucionalizada, bueno, un sinfín de materias por las cuales sostuvo que debía reducir su competencia, pero paradójicamente, en lo que es materia de sus funciones, ha retenido y ha presentado competencias no jurisdiccionales. Entonces yo acá encuentro una incoherencia. Y entre las competencias no jurisdiccionales que voy a señalar, voy a dar una propuesta en el marco de esta institución para poder solucionar y acrecentar los valores republicanos y de transparencia de todos estos manejos no jurisdiccionales. El primero en el que me querría concentrar es en el manejo del presupuesto del Poder Judicial, que hoy, por el déficit institucional que yo endilgo a los partidos políticos, ¿sí?, constitucionalmente sujetos responsables de esto, por falta de la transferencia de la justicia ordinaria al ámbito del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo el país sigue soportando, hasta las jurisdicciones más pobres, siguen soportando los litigios de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo hacen con el presupuesto del Poder Judicial que sigue manejando la Corte Suprema, a pesar que el artículo 114, inciso quinto de la Constitución, ha dicho, por voluntad del constituyente, con voluntad política, ¿sí?, de los partidos, que son los representantes naturales en esta materia, que debía ser manejado por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Entonces, propositivamente, yo entiendo que sería de buen tino constitucional y republicano el modificar la ley de autarquía del Poder Judicial y dejar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación maneje su propio presupuesto, y que el presupuesto de la justicia federal, que no solamente involucra a la que tiene asiento en la capital federal, sea manejado por el órgano de control constitucional como es el Consejo de la Magistratura. Bien, también dentro de esta ley de autarquía financiera del Poder Judicial hay todo un manejo de recursos, que yo quisiera saber si los funcionarios jurídicos, yo no me siento habilitada, pero quisiera saber si están capacitados un órgano que tiene que cumplir funciones jurisdiccionales a hacer inversiones, las mejores inversiones, manejar plazo fijo, manejar ejecuciones de bienes incautados y decomisados, etc. Entonces, esta ley es una ley que debería modificarse y ponerse en valor en consonancia con la reforma constitucional de 1994. Otro de los aspectos no jurisdiccionales retenidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
derivan de la vigencia del decreto 1285 del 58. Decreto de dudosa legitimidad constitucional, por más de que haya sido ratificado por una ley del gobierno del doctor Frondizi. Lo cierto es que a la luz del artículo 36 de la Constitución Nacional, ameritaría el sancionarse una nueva ley, en consonancia con lo que dice la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, y esa ley debería prever toda una serie de institutos que en este decreto ley siguen dándole facultad de superintendencia y de control, si se quiere, reglamentario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy está el Consejo de la Magistratura, para lo que son funcionarios y, mejor dicho, para lo que son magistrados, y entiendo que en una ley orgánica del Poder Judicial Federal que debería dictarse para unificar criterios, también deberían, como mencionó el doctor Cao, si no me equivoco, incluirse los principios de Bangalore y el Código de Ética Judicial Iberoamericano, ¿sí? Porque no es solamente organizar desde el punto de vista administrativo, sino también ético, una justicia. ¿Qué modelo de justicia queremos para el futuro? Y otra cosa que me interesaría destacar dentro de todo esto es la gran proliferación de competencias cuasi legislativas, ¿sí? También de dudosa constitucionalidad. No hay una ley marco del Congreso que delegue, tampoco podría haberla, en el Poder Judicial la reglamentación de cuestiones procesales. Y la Corte Suprema, en cierta forma, en algunos de los aspectos de las acordadas restringiendo la tutela judicial efectiva, se ha dedicado a crear registros de causas de procesos colectivos, sistemas de accesos a audiencias públicas que discrecionalmente va determinando en qué caso la cita o no, acordadas que introducen reformas al Código Procesal en cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario, por cuestiones meramente formales, ¿sí? Como es la acordada número 4 del 2007. El tema de la participación de los amigos del tribunal, que también debería estar reglamentado en un Código Procesal, ¿sí? Y la incorporación dentro del sistema jurídico argentino, a través vía acordada, de las 100 reglas de Brasilia, ¿sí? Para lo que son procesos donde hay situaciones de vulnerabilidad. Todas estas cuestiones deberían tomarse como experiencia, todas las propuestas de reforma de los códigos procesales civil y comercial de la Nación, la creación de un código contencioso administrativo, etcétera, ponerse en valor en leyes del Congreso, y no vía acordado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por otra parte también reglamenta el sistema de efectivización y subastas de los bienes decomisados y de los bienes incautados, ¿sí? Creo que debería crearse un registro en este último aspecto en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, ¿sí? Y establecerse un registro federal en donde figuren, ¿sí?, para transparencia institucional, todos los bienes que han sido producto de este tipo de medidas cautelares. Por último, porque veo que me están avisando que tengo el tiempo por cumplirse, me gustaría destacar también, por los motivos de público conocimiento, el hecho de que siga permaneciendo en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la mal denominada Oficina de Escuchas, es decir, la JUDECU, OJ, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto violenta la tutela judicial efectiva. Piensen que el propio Tribunal de la República es el que autoriza este tipo de medidas, y después, por vía de apelación, podrían llegar las mismas causas en donde la Corte Suprema autorice este tipo de medidas, ¿sí?, donde reviste esta oficina, para control jurisdiccional. Entonces, hay un problema constitucional en el hecho de que esta oficina esté en la órbita de la Corte Suprema. Mi propuesta es que esta oficina vuelva al ámbito del Ministerio Público Fiscal, porque el artículo 120 de la Constitución dice que el Ministerio Público es el órgano que en el ámbito de las causas judiciales tiene que velar por la juridicidad, ¿sí? Y además,
El Ministerio Público está sujeto al control de una comisión del Congreso. La Corte Suprema no puede estar sujeta a este tipo de control, porque violaría el principio republicano. Y hay una razón extra para que esta oficina pase al ámbito del Ministerio Público Fiscal. El hecho de que Argentina tiene la grata misión de ser parte del grupo de los 8, del G20, que no es un ámbito de actuación menor, un ámbito de actuación que requiere que el Estado argentino coordine de manera eficaz, eficiente y económica la persecución del delito transnacional vinculada con la materia financiera. Entonces, la mejor localización de esta oficina debe ser, con los debidos controles, el Ministerio Público Fiscal. Último tema, cuestión netamente jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y un poco tomando en consideración un excelente trabajo de investigación hecho por docentes de la Universidad Nacional de La Plata. Me estoy refiriendo al doctor Leandro Giannini, quien puso el punto o el enfoque de investigación en el tema de la estadística de la Corte Suprema de Justicia. No hay estadísticas confiables. Todos requerimos que el Poder Ejecutivo nos brinde estadísticas confiables, pero nadie le requiere al órgano jurisdiccional que dé cuenta de sus actos republicanos, como son las sentencias. Entonces, tomando el trabajo de este doctor, me gustaría señalar y dar como propuesta la modificación de la competencia apelada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creando en el ámbito de lo que son la defensa de los derechos humanos un recurso de casación convencional. Es decir, que siempre que haya una persona humana en un litigio o en una causa en donde deba entender por apelación la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía de este recurso, y ya no por mera voluntad escrita en las sentencias judiciales, exista una norma que obligue a los tribunales inferiores a seguir los estándares que fije la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos. ¿Para qué? Para evitar la responsabilidad internacional del Estado argentino. Bueno, estas son más o menos las propuestas. Tengo un montón de propuestas más, más que de enjuiciamiento de situaciones. Me gusta mucho dar algún tipo de valoración. Hay mucho para trabajar por la reforma y, si me permite, lo siguiente, yo entiendo que los debates siempre dentro de la democracia son bienvenidos, y para aportar a toda esta dudosa legitimidad que se le cuestiona a la comisión que se ha citado por el Poder Ejecutivo, me gustaría que el Poder Político extendiera el debate y después de las elecciones intermedias del año que viene, recién ahí se discuta la reforma judicial de la justicia federal. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Tiene ahora la palabra la profesora Andrea Mercedes Pérez, quien es abogada por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta regular de Práctica Profesional y Derecho Constitucional, subdirectora del Departamento de Práctica Profesional, del que depende el patrimonio jurídico gratuito. Profesora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor decano y demás autoridades presentes, concretamente la secretaria académica Silvia Nona. Es un verdadero honor para mí participar de este ciclo y compartir este encuentro con tan queridos y prestigiosos constitucionalistas, publicistas, profesores y profesoras en general. Cabe también, por cierto, expresar un especial reconocimiento a la Oficina de Comunicaciones, merced a la cual podemos realizar este evento, y además haber cumplido todas y cada una de las actividades académicas de grado y posgrado, de extensión universitaria, y toda la actividad de la facultad sin ningún tipo de inconvenientes desde hace 6 meses, cuando por los motivos epidemiológicos que son de público conocimiento debimos suspender la presencialidad. Fíjense que es el propio Estatuto de la Universidad de Buenos Aires en sus bases el que señala que como entidad de derecho público tiene como fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura
y que cumple este propósito en contacto directo, permanente con el pensamiento universal, prestando particular atención a los problemas argentinos. Agrega el estatuto que la universidad es una comunidad de profesores, alumnos y graduados y es prescindente en materia ideológica, política y religiosa. Asegura dentro de su espacio la más amplia libertad de investigación y de expresión, pero no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente. Así que no puedo sino celebrar esta iniciativa, esta idea, este encuentro, este ciclo dispuesto para debatir en torno al proyecto de reforma judicial. Y para eso estamos, desde nuestro modesto lugar, para aportar algunas reflexiones en orden a este proyecto sobre reforma judicial que se enviará al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo bajo la denominación Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal. Intentaré organizar mi exposición en orden al tiempo con que cuento, y por respeto a quienes me van a seguir en el uso de la palabra, por cierto, en torno a una serie de interrogantes o disparadores. Primero, ¿es necesaria la reforma? La verdad es que siempre es necesaria una reforma judicial. La respuesta en principio sería sí. ¿Merece reformarse nuestro sistema judicial? Claro que sí. También debemos sumar más control ciudadano a él. Ahora, ¿es oportuna? Decididamente no. ¿Tiene que ser ahora, en este momento? Entiendo que no. Cualquier propuesta de cambio o modificación de reglas de juego requiere consensos, acuerdos, el mayor grado de acompañamiento posible, mayor legitimación. Fijémonos que esta reforma fue anunciada por el presidente en ocasión de hacer la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo de este año, antes de la situación epidemiológica que ha atravesado y atraviesa nuestra cotidianeidad y pone el objeto de atención seguramente en otro lugar, en cuidarnos, en salir, en superar este momento de la mejor manera posible. Esta reforma, además, en algún punto constituye una manda constitucional. El propio artículo 24 de nuestra Carta Magna señala que el Congreso va a promover las reformas de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados. Vuelvo al interrogante, ¿es ahora, es en este momento? Fíjense que esta norma del artículo 24 de la Constitución se encuentra allí hace 167 años, escrita en 1853, y aún tenemos leyes referidas a la organización de la justicia, como la 27, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, como la 48, que nos rigen desde 1862 y 1863, respectivamente, aún con algunas modificaciones posteriores, y seguimos, claro, esperando la regulación del juicio por jurados. Pero hacerlo de este modo, en este tiempo, pareciera que no es lo mejor. El 28 de agosto ya logró la media sanción de la Cámara de Senadores, con 40 votos afirmativos y 26 votos negativos, en el marco de una sesión que distó mucho de ser prolija y apegada a las formas. Ese juego sucio, ese barro permanentemente en la cancha en el trámite legislativo, la verdad es que a nosotros, los estudiosos del derecho y quienes estamos enfrente a las aulas, ocupándonos de contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera, nos preocupa, nos asusta, nos alarma. Y nadie nos lo contó. Pudimos ver con nuestros propios ojos cómo pocos minutos antes de la 1 de la madrugada se votó la modificación del dictamen original que venía debatiéndose desde hacía 11 horas y en 10 minutos creó nuevas cámaras y juzgados federales en todo el país. 1.387 nuevos cargos. Veremos, por cierto, qué va a suceder en el ámbito de la Cámara de Diputados. Veremos cómo opera como caja de resonancia en su intervención en orden a la representación que tiene del pueblo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Un segundo interrogante, ¿contamos con los recursos para enfrentar esa reforma, tanto materiales como humanos? Pues esto genera también un hueco en nuestras respuestas. Por lo pronto, veamos con qué contamos, ¿no?
ante todo tenemos que pensar en cómo vamos a encarar esa reforma, ¿sí? En principio, recordemos todos los trabajos que se habían hecho ya en el marco del proyecto Justicia 2020, aún iniciados más allá de los últimos 4 años. Toda esa tarea, todas esas investigaciones, todos esos aportes de prestigiosos juristas han quedado en un cajón guardados, no lo sabemos. Tenemos que reforzar la oralidad, la inmediatez, los medios alternativos para resolver las disputas. Hay que seguir avanzando hacia la máxima despapelización de los procesos. Pero primero hay que poner en foco en la actualización de los códigos procesales, de la materia que sea, no a la inversa. Más jueces con los mismos códigos procesales van a darnos los mismos resultados que hasta ahora. Solo aumentaremos la cantidad de personas, solo destinaremos más recursos, pero no vamos a resolver los problemas que tenemos. Hay que tal vez analizar la viabilidad del juicio por jurados en materias no penales, hay que corroborar y trabajar sobre el tema de los plazos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no los tiene. Eso molesta, eso irrita, eso alarma, eso preocupa. Y por supuesto provoca una desigualdad de armas en el proceso. Y la pregunta es, ¿cuántas más sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener que recibir el Estado argentino que nos digan que violan el debido proceso? Que violamos el debido proceso por la demora injustificable en la tramitación de las causas. Un tercer interrogante pasaría por preguntarnos si tenemos la Corte que necesitamos, si su número es suficiente. La cantidad de miembros, la verdad, es que lo que ha tenido a lo largo de nuestra historia, no ha demostrado mayor eficiencia, eso es cierto. Hoy la vemos saturada, la vemos asfixiada, la vemos inflacionada, podríamos decir, por culpa de ella misma, porque como hubiera señalado en este caso, si estuviera con nosotros Vidar Campos, ha inflado su propia competencia como un fuelle, ¿sí? La ha abierto a la doctrina de la arbitrariedad, pero se ha cerrado sobre sus filas invocando un artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, colado en aquella reforma de 1990 que también aumentó en aquella ocasión el número de jueces de la Corte, y donde todo se centralizó el debate en ese asunto, y la verdad es que es un 280 a todas luces anticonvencional, ya lo refería hace un rato mi colega, el profesor Cristian Cao. Aún sigue siendo la Corte de Justicia que mayor número de expedientes recibe en el mundo. ¿Sí? Tal vez debamos pensar en tener una Corte con otro perfil institucional, más concentrada, más dedicada, más focalizada en aquellas cuestiones que revistan trascendencia. Esto a una costa de dejar en el camino, ¿no?, muchos asuntos que sin tratar, tal vez congelados en los tribunales inferiores, pero una Corte que se ocupe de su rol institucional. Necesitamos una Corte con más jueces comprometidos con la Constitución y con las reglas de juego que ésta dispone. Un último interrogante para cerrar, que quisiera plantear, es si es una reforma para la gente. La verdad que no. La verdad que propone una mera resignación de competencias, la verdad que no favorece el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, ¿sí? Aquellos que tienen más necesidades, aquellos que integran la masa más grande de población litigiosa. No es una reforma para la justicia común, no se ha pensado en el justiciable de la calle, no se ha pensado en más jueces de familia, en más juzgados con competencia exclusiva en denuncias por violencia familiar. No se ha pensado en la gente. Es una reforma que no pone el acento en los plazos, tampoco en los tribunales inferiores y los plazos que estos deben cumplir, que no está analizada en clave de lenguaje claro, en el lenguaje de derribar de una vez por todas aquellas barreras que alejan a la gente de la justicia y que no están justamente diseñados como propósitos para darles a estos, a los que más lo requieren, una tutela judicial efectiva. Tal vez sí, mayor tutela, con más jueces, más fiscales, más cámaras, pero no más efectiva.
no se observan, por lo menos hasta ahora, propuestas para transformar esa relación entre justicia y ciudadano. Y si una reforma judicial no piensa en la gente, la verdad no sirve para nada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora. Hará uso de la palabra ahora la profesora Beatriz Raglan, que es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y profesora consulta en Teoría del Estado de esta facultad. Profesora, tiene la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, señor decano y otras autoridades de la casa, que no alcanzo a ver quiénes están, pero saludo a todos. Y buenas tardes a todas y todos mis colegas, estudiantas y estudiantes, público en general. En primer lugar, quiero felicitar a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, al que con orgullo pertenezco desde estudiante, por la iniciativa de estas jornadas. Luego decir que voy a abordar solo algunos de los temas establecidos y ligados, fundamentalmente, no habría otra forma de entenderlo para mí, a mi especialidad en teoría del Estado, desde la teoría de la crítica jurídica. ¿Por qué aclaro esto? Porque, bueno, faltan todavía otras intervenciones, pero por lo menos las que hemos escuchado hasta ahora, parten de otros supuestos de los que voy a partir yo. ¿Qué significa que voy a ligarlo a mi especialidad de teoría del Estado? Que el análisis que hago tiene que ver con categorías políticos, jurídicas y sociales, ¿sí? Más que con las propuestas concretas, articuladas, positivas. Positivas en el sentido de positivistas, no de positivo o negativo. Entonces, por eso creo que era necesario aclarar desde dónde hablo yo, porque el discurso va a ser otro. Está claro que el Poder Judicial es parte del poder, que es uno solo, dividido en funciones. Pero no es un poder con posibilidad de independencia total, desde que las designaciones de quienes lo componen dependen del consenso del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y es importante tenerlo en cuenta si queremos avanzar hacia una reforma judicial profunda que asegure una mayor independencia. Me pregunto, ¿puede ser por el voto popular? Por lo menos la justicia federal, por el voto popular. Hay experiencias de todo tipo en varios países. Para lo cual debemos preguntarnos, en primer lugar, y creo que esto emparenta con la colega que me precedió, en una reforma, ¿para qué? Y me contesto, ¿para qué pienso yo que querría una reforma? Para garantizar un verdadero acceso a la justicia, que no se agota en la fórmula de que todas y todos pueden hacerlo, porque en primer término es un servicio gratuito, y porque así lo afirma nuestro texto constitucional. Cuando todas y todos sabemos que no es lo que realmente ocurre. De lo que se trata es de democratizar la justicia, lo que significa brindar un servicio efectivo de justicia a la población, garantizar el acceso a la justicia, que se traduce en una solución para sus derechos en tiempos adecuados. Alguien habló de las tardanzas en las resoluciones, y el reconocimiento de esos derechos. Se necesita para ello pensar la cuestión desde tener como base fundamental las necesidades e intereses de los trabajadores, de la sociedad civil, de los sectores más vulnerables, verlo desde la perspectiva de los usuarios, que no de los clientes, como frecuentemente pareciera interpretarse en algunas sentencias. Verlo desde la perspectiva de género, desde la interconexión interdisciplinaria, o sea, no solo de juristas, abogados, sino de la interpenetración con otros saberes que permita la mejor interpretación de los conflictos. Si se me permite esta digresión, de juridizar la justicia, integrarla en ese conjunto interdisciplinario que permita abordar
las distintas aristas de una misma cuestión, preocuparse por los sujetos y las sujetas involucrados e involucradas. Superar la igualdad formal, la igualdad jurídica, surgida de las teorías del contrato social en su momento. Contrato social, por cierto, de propietarios, que solo supone que somos todos iguales, pero ante la ley, no en la realidad social. Hay que pensar y operar en relación a los sectores excluidos social y económicamente y reconocer los derechos de las mujeres y las diversidades. Consideramos que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que ha sido reconocido de esa forma por cortes europeas y nuestroamericanas. El proyecto en debate claramente es limitado. No es una reforma judicial de ninguna manera, apenas lo que dice su título. No sé por qué se le ha dado en llamar reforma judicial, pero su título es claro, dice Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal. Considero sí oportuno el momento de presentación de este proyecto. Atenta a la gravedad, especialmente del fuero federal penal, a lo que nos estamos refiriendo y a lo que luego también nos referiremos. No afecta, a mi entender, realmente un presupuesto de altas dimensiones, para nada, y está pensada su constitución para dentro de 2 años recién, no ahora. O sea que todo lo que se demore en tratarla serán 2 años más, porque no es una reforma que se puede llevar a cabo en un tiempo récord, digamos. Y sí considero son necesarias las propuestas que se hacen en general, aunque las considero absolutamente insuficientes. Creo que hay que ir más hacia las cuestiones estructurales y espero, no lo sé, que esta comisión que se ha nombrado para formular propuestas sobre la reforma judicial lo aborde de esa forma. Y si no lo aborda, será cuestión de planteárselo de esa forma. Es a todas luces evidente la crisis que opera en el Poder Judicial y muy especialmente en el fuero federal penal y en el fuero laboral. El fuero federal penal está burocratizado, anquilosado, es profundamente patriarcal, divorciado de la sociedad, del conjunto de ciudadanos y ciudadanas de quienes habitan este país. Hay, a mi entender, una verdadera degradación del fuero federal penal que ha acumulado viejos vicios, incurrido en episodios de corrupción. Varios magistrados han sido operados, entre comillas, claramente por el Poder Ejecutivo en el periodo 2016-2019, y no lo digo por decir, sino que da cuenta de ello declaraciones de quien fuera el presidente ampliamente difundidas en el sentido de establecer quejas respecto a acuerdos que presuntamente se habían construido y no se habrían cumplido. En la promoción también de juicios con más motivación política que jurídica, dando lugar al denominado lawfare. En el sentido común popular, la imagen de Comodoro Pi está asociada a las irregularidades, a la corrupción. Se ha traducido en el abuso de prisiones preventivas, remoción de jueces y fiscales puestos en la mira del Poder Ejecutivo. Hay que asegurar un ingreso a la justicia que sea democrático y respete la paridad de género y diversidades, pero el tema del Consejo de la Magistratura lo abordaremos en otra jornada. Hay críticas que se alzan contra este proyecto, vastamente difundidas por varios medios, impugnando su ampliación y federalización e insinuando un manejo arbitrario en beneficio de algunas y algunos imputados, que ha influido equívocamente en una parte de la población. Si bien, como dijimos, esto no hace al fondo, sí mejora algunos aspectos de concentración de poder por parte de los pocos jueces federales existentes a la fecha y que además son menos en cuanto a que algunos están subrogando. Alivia la centralización excesiva de las funciones y permitiría la mayor inserción de los propios jueces directamente en contacto con las partes, sin acudir a tanta delegación como la que hay, delegación que aumenta la distancia entre la justicia y el justiciable. Ayudaría a generalizar la oralidad en todos los casos,
tornaría más dinámica la aplicación de justicia, no solo en el ámbito del fuero federal, y en relación a esos beneficios, no, los jueces seguirían siendo, a los beneficios a los que se alude para ciertos imputados, no es así porque los jueces seguirían siendo los mismos, lo dice el propio proyecto. Hay que aplicar sin dilación el sistema acusatorio que ya fuera aprobado. Estoy dando títulos nomás porque me avisaron que ya estoy en tiempo. Otra propuesta es que debe simplificarse el lenguaje judicial y ponerse al alcance del conjunto de la sociedad, dado que la mayor parte de las veces necesita de una reinterpretación profesional de lo que dice el juez. Algo a señalar. En el proyecto se habilitan juzgados y fiscalías, pero no se garantiza en la misma medida la creación de defensorías. Y si queremos garantizar el acceso a la justicia, derribar los impedimentos para que eso suceda, la existencia adecuada de defensorías contribuiría en alguna medida, junto con otros dispositivos comunitarios, que acerquen el poder judicial al pueblo, a los excluidos en su hábitat, en su contexto real. Por último, el debate tiene que ser abierto a la sociedad para que se sienta parte, y en particular a los trabajadores y trabajadoras judiciales, que conocen cabalmente el funcionamiento, las fallas de este Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias, profesora. Tiene la palabra ahora el doctor Daniel Sapsay, abogado por la Universidad de Buenos Aires, posgrado realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, profesor titular de Derecho Constitucional. Director de la carrera especial de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Muchas gracias, señor decano, que extiendo las gracias por la organización de esta actividad, al señor vicedecano, y a la señora secretaria académica que nos dignan con su presencia, y saludo también a mis colegas. La verdad que es un placer las disertaciones que ya hemos escuchado, porque muestra que nuestra facultad continúa teniendo un nivel realmente de excelencia, independientemente del contenido de cada una de las exposiciones. No hay duda que se ha tratado de todas, de personalidades que han hablado con un enorme conocimiento y con una claridad proverbial. En lo que a mí respecta, yo voy a tomar en primer lugar unas consideraciones en lo que yo considero que es la reforma real de la justicia que propone este gobierno, y que no se limita a la reforma de la competencia federal, es decir, la parte legislativa que ya tiene media sanción. Yo creo que en realidad es una estrategia que se inició el primer día en que asumió este gobierno, con el modo como designó a los miembros de los órganos de control, con una absoluta desprecio por la independencia de los mismos, al mismo tiempo tratándose en muchos casos de personas que están procesadas por la comisión de graves delitos de corrupción y que no obstante eso se desempeñan en aquellas funciones en donde tienen que precisamente proteger el patrimonio del Estado y patrocinar o asesorar al presidente en las estrategias en materia judicial, lo cual ya de por sí me parece sumamente preocupante. Al mismo tiempo ha habido una permanente estrategia dirigida a destruir la independencia de la justicia, particularmente en aquellos lugares que comprometen el destino de los procesos que afectan a la actual vicepresidenta, a su familia y a muchos de los funcionarios que la han acompañado en las administraciones precedentes. En ese sentido es claro, por ejemplo, el modo como se está persiguiendo al Procurador General de la Nación provisorio, ya que no se cuentan con los votos para designar a aquel que se ha propuesto, el modo como se modifica la conformación del juicio, del Tribunal de Enjuiciamiento, si es que es el competente de ese mismo funcionario, para ir acomodando las piezas a que pueda ser precisamente destituido,
el modo como se han reformulado la revisión de traslados de jueces que precisamente están en lugares clave en el juzgamiento de los procesos que afectan a los nombrados y que ha de manera escandalosa ha culminado en estos días, violando la inamovilidad de los jueces, haciéndolo de manera retroactiva, asumiendo el Senado funciones que no tiene, el Senado no puede remover, esa es una función del Poder Judicial, y podríamos seguir con señalamientos que los conocemos todos los días hay un nuevo invento para perforar precisamente la consistencia y la independencia de la justicia que debe juzgar la corrupción de esos años, y los posteriores también. Entonces, creo que analizar solo esa parte, sin mirar todo esto, es solo ver una parte de la historia, y suponer que realmente lo que se está proponiendo tiene la intencionalidad de lograr una justicia más independiente, más fuerte y mejor conformada. Por otro lado, adhiero absolutamente a todas las consideraciones del doctor Cao, yo las tenía anotadas casi las mismas en lo que hace a la comisión que asesora en este momento al Ejecutivo. Quiero agregar que además se trata de funcionarios públicos que al mismo tiempo, en el caso de dos de ellos, están asesorando a sus clientes que tienen casos en la Corte Suprema y que como funcionarios del Poder Ejecutivo han introducido casos y recursos ante esa misma Corte Suprema que tienen que ver con sus defendidos y que por lo tanto están violando el artículo 109 de la Constitución. El Ejecutivo no puede interferir en causas judiciales de una manera, yo diría, escandalosa. Hay al mismo tiempo jueces de provincia que en una situación inferior a los jueces supremos son los que están analizando cómo funcionan los jueces supremos, pero que al mismo tiempo son funcionarios de provincia y funcionarios nacionales. O sea, la grosera violación de la Constitución que exhibe ese Consejo es realmente lamentable, por lo tanto, a mi modo de ver, deslegitima todo lo que puede asesorar, porque carece del más mínimo sustento constitucional. Pasando a los contenidos, a mí me interesa agregar algunas consideraciones relacionadas con la Corte Suprema. Subyace en la labor de esa comisión, porque son ideas que estuvieron flotando y que provienen de juristas muy cercanos a la vicepresidenta, que en realidad es la presidenta de la Nación, lo relacionado con el número de miembros de la Corte. Creo que es algo muy fuerte, lo que se quiere es ampliar el número de miembros de la Corte. No olvidemos que esto fue lo que hizo Néstor Kirchner apenas asumió como gobernador en Santa Cruz. Habían solo 2 de los 3 miembros del Superior Tribunal de Justicia, la amplió a 5 y a partir de allí el doctor Zanini fue el presidente. Fue simplemente una marioneta en manos del Ejecutivo, lo que además se completó con la modificación de la ley de la Procuración General, que lo dividió en Defensoría General y Fiscalía General, y al doctor Sosa, a quien me honro de haber patrocinado y haber ganado 4 juicios ante la Corte, se dejó bailando, se le dijo que había cesado en el cargo porque no existía más su puesto. Esto ahora se está repitiendo con el modo como se está actuando con determinados funcionarios que también se los deja en el aire, a través de procedimientos absolutamente inconstitucionales. Entonces, la ampliación del número de miembros me parece sumamente grave y sería, a mi modo de ver, el fin de la independencia en un momento en que considero que lo importante es mantener este número de miembros, porque desde hace mucho tiempo no encontramos una Corte cuyos miembros han sido designados por 3 presidentes diferentes, lo cual evidentemente exhibe la posibilidad de una independencia que no ocurre cuando la mayoría de los miembros son designados por el mismo presidente, que lamentablemente es lo que ocurrió, por ejemplo, en la experiencia de Carlos Menem, ya vimos cuáles fueron las consecuencias. Pareciera que se quiere repetir exactamente la misma experiencia. Estoy de acuerdo en relación a la derogación del 280, estoy de acuerdo en la necesidad absoluta de ponerle plazos a la Corte. No puede ser que la Corte no tenga plazos, porque eso se transforma en un poder inmenso para la Corte. Decidir cuándo y cómo va a tomar una decisión. Un tema fundamental es el Consejo de la Magistratura, que también es uno de los temas que debe analizar esa comisión.
Consejo de la Magistratura está precisamente hoy organizado en base a una ley abiertamente inconstitucional, lo cual fue declarado por la unanimidad de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, y que duerme el sueño de los justos, ese recurso extraordinario, desde hace casi 5 años en la Corte Suprema. Fíjense la importancia de que haya paz. Eso, de ser confirmado, que tiene un sustento enorme, porque es una mera matemática la que demuestra su inconstitucionalidad, se hace prevalecer de una manera absolutamente brutal al sector político por todos los otros sectores, que pasa a tener 7 miembros sobre 7, cuando el artículo 114 exige el equilibrio. ¿De qué equilibrio estamos hablando? Además, se trata de una reforma que, por supuesto, no satisface las necesidades de justicia de los sectores más desprotegidos. Ahí suscribo las referencias tanto de la doctora Pérez como de la doctora Ragland, absolutamente de acuerdo. Y no solo eso, fíjense ustedes algo que no es un detalle. En la desprolijidad, que ahora no puedo analizarla toda, de esa ley, de esa reforma de la, que estoy de acuerdo con la doctora Ragland, que no es reforma de justicia, de la competencia federal, desaparecería en el capítulo del traslado de la justicia nacional, la justicia local, la justicia nacional local, a la justicia local de la ciudad. La justicia de la ciudad, que me parece bien, pero se hace de una manera tan poco analizada y estudiada que desaparecería, por ejemplo, la Fiscalía de Menores. La fiscal general escribió un interesantísimo artículo donde dice que eso llevaría a una inconvencionalidad manifiesta, porque es la que aplica precisamente la Convención sobre los Derechos del Niño. La Argentina ha dado jerarquía constitucional, que exige, además de normas propias para los menores que delinquen, un fuero especial. En materia fiscal ha sido, creo, muy bien desempeñado, si bien debería existir en toda la nación. De acuerdo a lo que se ha presentado, eso desaparecería. Así que fíjense hasta qué punto las necesidades de los sectores más vulnerables no han sido atendidos, no se han tenido en cuenta los procesos colectivos, los procesos estructurales. Pareciera que nada se sabe sobre lo que ocurre en la materia en países cercanos, como el caso de Colombia o el caso de Costa Rica, donde se ha avanzado enormemente con este tipo de normativas. Y por último, lo último y no lo menos importante, esta emergencia nos ha permitido observar que las facultades excepcionales que ha adquirido el Poder Ejecutivo, que gobierna por decreto, no han tenido prácticamente revisión suficiente por parte de la justicia. Y nada de la Corte Suprema. La Corte Suprema en materia de emergencia ha dictado un solo fallo: la acción declarativa de certeza que introdujo la vicepresidenta de la Nación para saber si podía o no sesionar por sesiones virtuales. Es vergonzoso. No tienen más que observar los tribunales superiores de Uruguay o de Chile o de México, para no ir a Europa. Los casos parlamentarios son diferentes y realmente da vergüenza la falta de protección de nuestros derechos que proviene de la Corte Suprema, lo que lleva necesariamente, a mi modo de ver, a rever el rol a través de una legislación adecuada de una Corte Suprema cuando de una emergencia, de una excepcionalidad se trata. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, doctor Sapsay. Finalmente, concluirá el acto el doctor Sebastián Ernesto Tedeschi, quien es abogado de la Universidad de Buenos Aires, con maestría en Teoría Crítica del Derecho y de la Democracia en la Universidad Internacional de Andalucía, España, profesor adjunto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, codirector junto a Julián Salvarredi de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, del Proyecto de Desarrollo Estratégico, PDE, para la elaboración de una plataforma de derecho a la Universidad de Buenos Aires. Es defensor público coadyuvante de la Defensoría General de la Nación. Doctor Tedeschi, tiene la palabra. Profesor Tedeschi, habilite el micrófono, por favor.
Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al señor decano, al señor vicedecano y a la señora secretaria académica y a todos los colegas que están aquí participando de este debate y a todos los que están escuchando. Bueno, yo además de profesor de la facultad soy también abogado litigante e investigo desde hace más de 20 años sobre conflictos vinculados a la tierra, a la vivienda, tanto en el espacio rural, étnico-cultural referido a pueblos indígenas, como también a conflictos en el ámbito urbano. Me desempeño en la Defensoría General de la Nación hace 11 años, en el programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero desde hace 30 años tengo contacto, digamos, con la justicia federal, primero 7 años como empleado y 23 años por lo menos de litigio en este fuero, digamos. Y en primer lugar quiero decir entonces que me parece sí oportuna y necesaria una reforma del Poder Judicial Federal. Digamos, creo que no es sensato sostener que este no es el momento, pues vivimos en un país que constantemente se autopercibe en situación de crisis, siempre la urgencia parece que demora lo importante, y creo que la crisis en la que vivimos en parte tiene que ver con la mala calidad del Poder Judicial Federal. En segundo lugar, de acuerdo a lo que yo conozco, digamos, tanto la magistratura, la integración de la magistratura, como quienes debatimos ahora sobre integración, funcionamiento del Poder Judicial, pertenecemos a una élite privilegiada. Somos en su mayoría, por lo menos las altas jerarquías del Poder Judicial, varones, blancos, yo no tanto, urbanos y de alta renta, ¿no? Muy posiblemente la mayoría podríamos estar clasificados para los marketineros como integrantes, consumidores del segmento ABC1. Y esto representa una primera deuda, o quizás un desafío, para quienes somos fervientes defensores de las ideas republicanas. No es posible que las grandes mayorías, y sobre todo las personas pertenecientes a los sectores populares, no participen del Poder Judicial, salvo en el escalafón de limpieza y servicios, del lado de adentro del Poder Judicial, y mayormente en el fuero penal como imputados. En este sentido, me parece lamentable que la Corte Suprema de Justicia no haya implementado aún el ingreso democrático que está previsto por la Ley 26.861, lo que permitiría, por lo menos, poner un freno a la reproducción de la familia judicial. Sin perjuicio de ello, se percibe que la gran mayoría de los magistrados desconocen estándares básicos de derechos humanos, o si los conocen nominalmente, no parecen tener instrumentos claros de cómo aplicarlos, o no parecen saber cómo aplicarlos. Esto es grave en particular en relación al enfoque de género, en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, en relación al derecho de los pueblos indígenas y otras diversidades. Por eso considero que es necesario que en los concursos se adopten medidas de acción afirmativa para garantizar que en todos los niveles del Poder Judicial, y muy especialmente en la Corte Suprema y los tribunales de segunda instancia, sean integrados con una composición plural de regiones del país y de género. Pero además con un conocimiento adecuado y suficiente sobre esa materia. Si esto no lo cambiamos, vamos a seguir teniendo fallos vergonzosos, como el de Asociación Filantrópica Francesa sobre quiebra, en 2018, en donde no se reconoció el derecho a la salud como un crédito privilegiado, o tal vez, para ser más claro, en donde los jueces no quisieron o no supieron cómo articular los estándares de derechos humanos con el derecho concursal, para poner solo un ejemplo no clásico de cómo los derechos sociales no se circunscriben exclusivamente a amparos por el derecho a la salud, sino que atraviesan todas las ramas del derecho, aportando elementos para resolver conflictos en la justicia penal. Veamos en estos días, por ejemplo, los conflictos de ocupación de tierras, o en la justicia social, en los procesos de desalojos, y lo que es más obvio también en la justicia laboral y de seguridad social. En los últimos 30 años, aquí en el centro del poder del país, hemos tomado conciencia que en nuestro país existen pueblos indígenas que tienen presencia en todas las provincias, que vivimos en una sociedad patriarcal que impone techos de cristal a las mujeres y a otras divergencias para los cargos de mayor jerarquía. Diríamos que casi no hay, no estoy seguro de este dato, no lo tengo verificado, pero es una percepción,
no hay personas trans y muy pocas personas con discapacidad, ni siquiera integrantes de pueblos indígenas integrando el Poder Judicial Federal. Si lo hay, es muy excepcional. Hace 3 años en la Argentina se hizo un relevamiento de barrios populares que contabilizó más de 4 millones de personas, de los cuales casi el 50% son niños y adolescentes, que viven en 4.416 barrios populares, con graves restricciones en el acceso al agua, a la electricidad, al gas y al transporte. En la escena política uno se puede preguntar dónde ha estado el poder político en estos años, pero en esta reunión que nos convoca sí podemos preguntarnos dónde ha estado el poder judicial en estos años. ¿Por qué estos conflictos, estos casos apenas llegan al poder judicial? Muchas de estas cuestiones son exigibles en tribunales federales. Ustedes saben que en el conurbano de la provincia de Buenos Aires se concentra casi el 50% de los pobres del país, y nos preguntamos cuántos juzgados múltiple competencia hay en la región, o por cantidad de habitantes, o más finamente por cantidad de personas bajo la línea de pobreza en esta jurisdicción. Es decir, me refiero a juzgados que en su labor cotidiana no sean absorbidos en tiempo, principalmente por la dinámica que genera la competencia penal. Y si hablamos de las defensorías, como tal bien mencionó la doctora Ragland, la situación es desesperante. Para toda la jurisdicción, por ejemplo, de la Justicia Federal de San Martín, que abarca la mitad del conurbano, solo hay un defensor con múltiple competencia, es decir, que también comparte parte de su trabajo con la competencia penal. En general, los tribunales están lejos de los barrios populares, lejos de la población más vulnerable. No basta que existan programas de abordaje territorial en el Poder Ejecutivo o en los ministerios públicos que atiendan en estos territorios. Debería haber juzgados distribuidos en todo el territorio para las personas más pobres, hoy casi que son mayoría en nuestro país. Hoy, por ejemplo, para estos sectores, concurrir a audiencias judiciales cuesta el día de trabajo, y si en el interior del país hay lugares donde implica perder 2, 3 o 4 días de trabajo simplemente para poder asistir a una audiencia. Ni que hablar con la dificultad que tienen de solventar los costos de transporte que obviamente no disponen. En el plano organizativo del Poder Judicial, las divisiones de competencias siguen vinculadas hoy a la división federal y provincial, y luego a las especialidades tradicionales del derecho. Y esto ha impactado en el modo de abordar los conflictos por las vulneraciones de derechos sociales, sobre todo estos sectores más vulnerables. Para poner un ejemplo, una acción de desalojo de un barrio popular en la ciudad de Buenos Aires, si el predio es de un propietario privado, va a tramitar en la justicia civil, pero si se quiere hacer una acción de amparo para que esas personas que van a quedar en situación de calle puedan obtener una vivienda, se debe recurrir a un amparo en la justicia contenciosa administrativa local. En cambio, si se quiere reclamar, por ejemplo, para ese barrio, un mejoramiento de la red de servicios de agua, deberemos ir a la justicia federal, civil y comercial, o contenciosa administrativa, y finalmente, si se trata de un tema de discriminación, por ejemplo, en el acceso al transporte, sí iremos a la justicia contenciosa administrativa federal. Toda esta dispersión que se da, y todas las pérdidas también de tiempo que se dan en las discusiones sobre competencia, genera, digamos, un impacto muy negativo en la capacidad del Poder Judicial para reparar estas vulneraciones de derechos. Algunos problemas que yo he observado desde una práctica más de observador y usuario como litigante del sistema judicial federal. En mis experiencias de litigio he sufrido situaciones que me parecen escandalosas. Por ejemplo, participé en procesos de desalojos como patrocinante en audiencias donde los jueces no dejaban ingresar, por ejemplo, a los pobladores de una villa en sus despachos o en sus salas de audiencia. Pretendían, por ejemplo, hacer una audiencia de negociación solo con defensores y sin la presencia de nuestros asistidos. En términos de proceso judicial, entiendo que el procedimiento tampoco está preparado para intervenir adecuadamente en este tipo de conflictos. El proceso bilateral, adversarial, no siempre es lo suficientemente flexible como para brindar herramientas que permitan la solución de controversias que se plantean en estos sectores más vulnerables. Aquí también se advierte la mala preparación de los operadores judiciales en tramitar no solo el proceso, sino en los aspectos culturales, políticos y emocionales de los conflictos. En términos de infraestructura,
Huelga agregar los problemas estructurales y edilicios que padecen las sedes judiciales. Son pocas las salas de audiencia que pueden albergar un espacio suficiente y adecuado para la concertación de actores sociales o un número elevado de representaciones institucionales, y muchos magistrados no están preparados para una coordinación de las intervenciones de una manera apropiada, dirigida a la concertación de soluciones. Uno de los desafíos más importantes se dirige a la necesidad de contar con una mejor y adecuada infraestructura judicial que permita que los tribunales sean un ámbito idóneo para tramitar los conflictos colectivos de los barrios populares. Esta mejora debe ser en las instalaciones, en el equipamiento de personal, en las dinámicas y el uso de materiales didácticos para los debates en las audiencias. En este sentido, resulta imprescindible incorporar en los cuerpos de peritos oficiales, profesionales de las ciencias sociales, antropólogos que ayuden a brindar un conocimiento social y cultural profesional adecuado a los conflictos que se debaten, y un cuerpo de intérpretes en diversas lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, aún en los barrios populares de las ciudades más centrales, para que no nos pase lo que sucedió, por ejemplo, hace 5 años, en el caso de Reina Maras, hablante de quechua, que fue condenada por 2 instancias sin saber casi expresarse en lengua castellana. Hoy el depósito que exige la Corte Suprema para el recurso de queja es una fuente de elitización y exclusión para sectores populares que requieren una revisión de las decisiones de los tribunales. Sin perjuicio de ello, resulta evidente que se requiere una mayor desconcentración de los juzgados y ministerios públicos para que se vuelvan a lugares cercanos en los territorios en donde se emplazan estos sectores más vulnerables. Los plazos de la Corte y el certiorari del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación son cuestiones que requieren la atención. Tengo casos graves de conflictos que incluyen pérdidas de vidas humanas de pueblos indígenas, en los que la Corte Suprema se ha tomado 7 años solamente para decidir la competencia, si era federal de primera instancia u originaria. Y hemos recibido inexplicables aplicaciones del artículo 280 sobre temas en los que la Corte no tenía fijado ningún tipo de estándar legal. No soy especialista en recursos, pero sí usuario, y me parece que esta falta de plazos y exigencia de fundamentación están completamente reñidas con el modelo republicano de nuestra Constitución. Por último, y no solo para estos casos, resulta necesario una reforma procesal que establezca herramientas que instrumenten el proceso colectivo, que permitan los procesos complejos, la oralización no solo en el fuero federal penal, sino también en la justicia civil y contencioso administrativa, mal llamada no penal. Necesitamos jueces con mayor inmediación en el proceso y que en los conflictos en los que se dirimen derechos sociales de personas en situación de vulnerabilidad, más allá que el encuadre tradicional los clasifique como cuestiones patrimoniales, se establezcan algunos de los principios rectores que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación prevé exclusivamente para los casos de derechos de familia, como son el principio de inmediación, oficiosidad, oralidad, y en relación a la prueba, libertad, amplitud y flexibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Con esto cerramos la jornada y les agradecemos a todas las profesoras y profesores que integraron el panel y a todas las personas que han seguido la transmisión. Podrán acceder al video todas las personas del ciclo a través de la página web de la facultad, www.derecho.uba.ar. Les reitero, muchas gracias a todos, espero verlos pronto y que sigan muy bien. Muchas gracias.